Hola a todos, ¿cómo estáis? Yo soy Cintia y en este vídeo os voy a enseñar cómo responder a la pregunta número 7 de la EBAU de Lengua de Madrid, que no sé cómo funciona en otras comunidades autónomas. La pregunta número 7 dice así: comente los aspectos más relevantes de la obra española que haya leído escrita, en un periodo de tiempo, en relación con su contexto histórico y literario. Lo que os voy a enseñar en este vídeo es un esquema general para responder siempre a esta pregunta y luego ese esquema aplicado al chico de la última fila de Juan Mayorga. Puede que os estéis preguntando, o a lo mejor no, por qué fiaros de mí y simplemente deciros que estudio literatura en la universidad, que saqué un 10 en la EBAU de Lengua de Madrid cuando me tocó hacerla, con una mención de honor en bachillerato, tanto en lengua como en bachillerato en general, con un 9,82 de media en bachillerato y un 13,5 en la EBAU, así que algo de tema escolar de bachillerato sé. También que cuento con la ayuda de mi profesora Mar de lengua de bachillerato para que no falte nada en estos vídeos. Lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de hacer esta pregunta es el espacio que tiene que ocupar en el examen, que no debe exceder el medio folio o 2/3 de folio. Como yo personalmente dividía esta pregunta era en 3 párrafos. En el primer párrafo daba los datos bibliográficos e información del autor, datos bibliográficos el título, el autor, el año de publicación, el género literario y luego la relación que tiene con el autor, si forma parte de una trilogía o serie, si es su primera obra, si obtuvo algún premio, etc. En el segundo párrafo realizaba el contexto histórico en la fecha de publicación, el contexto literario con el movimiento corriente en el que se inscribe esta obra. Y en el tercer párrafo explicaba la obra, hablando del argumento con una breve descripción de la trama y su estructura si es relevante, y aspectos significativos de la obra, como el lenguaje, la originalidad del argumento, la construcción de los personajes, etc. Yo al final añadía unas líneas sobre la importancia de la obra, pero estas son opcionales. Yo personalmente era muy de mezclar todo e hilarlo entre sí para que dé una sensación de respuesta más cohesionada y de que sé de lo que estoy hablando, y es preferible dejarlo bien redactado en el examen a ser posible. Pero también se puede hacer de una forma más sistemática punto por punto, aunque no escrito sino bien redactado. Ahora sí, pasando al chico de la última fila de Juan Mayorga, que no tengo el libro en físico, pero bueno. Los datos bibliográficos: título, El chico de la última fila. Autor, Juan Mayorga. Fecha de publicación, estrenada en 2006. Género dramático, es una obra suelta o independiente, no pertenece a ninguna serie y ganó el premio Max al mejor autor en 2008. En el segundo párrafo, en cuanto al contexto histórico en la fecha de publicación, el fin de la guerra civil había hecho que se perdiesen a grandes innovadores del teatro. Lorca y Valle-Inclán había fallecido y otros se habían tenido que exiliar, como Alberti, Maxau y Casona. En Europa sí que había grandes renovadores, como Bertolt Brecht con el teatro épico, Antonin Artaud con el teatro de la crueldad e Ionesco y Beckett con el teatro del absurdo. Pero el teatro nacional se había quedado convencional, conservador y censurado, además de que la influencia europea no llegaría hasta los años 60. Sin embargo, la obra Historia en una escalera de Buero Vallejo marcará un punto de inflexión en el teatro nacional. En cuanto al contexto literario, el teatro posterior a 1939 atraviesa varias etapas. La primera es el teatro de la posguerra, que a su vez se divide en el teatro burgueso continuista convencional, con una comicidad no comprometida y dirigido a la clase media, con autores como Juan Ignacio Luca de Tena y Calvo Sotelo; el teatro del humor renovado, que hace una crítica a la burguesía e incide en la importancia del humor y la farsa, con autores como Miguel Miura y Jardiel Poncela; y el teatro en el exilio, con Alejandro Casona, Maxau y Rafael Alberti. La segunda etapa es la del teatro existencialista y el realismo social, con autores como Alfonso Sastre y Antonio Buero Vallejo. Buero Vallejo destaca por la denuncia social, el lenguaje realista y buscar conmover, y Alfonso Sastre por el realismo social, la renovación formal y apenas es representado por la censura. Comienza un teatro renovador y experimentalista, que introduce las innovaciones extranjeras, se opone al realismo, tiene una acción más fragmentaria y una gran importancia de la escenografía. Destacan Fernando Arrabal y Francisco Nieva. Desde 1975 el teatro se vuelve más posmoderno y variado, porque con el fin de la dictadura hay un fin de la censura y hay una huida del experimentalismo porque ya no es necesario. Destaca la comedia burguesa renovada, que tiene un marcado carácter comercial y mezcla géneros como el vodevil, la farsa, el musical, con autores como Antonio Gala. El realismo renovado de la generación de transición, que busca un equilibrio entre lo comercial y la vanguardia, tiene un realismo con actitud crítica y hay un desencanto generacional, con autores como José Sánchez Sinisterra y José Luis Alonso de Santos. Finalmente están los continuadores del realismo, conocidos como la promoción de los 80, donde destacan Juan Mayorga por su mezcla de géneros y el pastiche, y Ernesto Caballero. En el tercer párrafo, que ya trata más de la obra en sí, hay que mencionar que se trata de un diálogo continuo entre los personajes sin división por actos y escenas. La mezcla de puntos de vista y los saltos espaciotemporales son muy frecuentes a lo largo de la obra, lo cual dificulta un resumen claro de esta. Pero principalmente hay 3 líneas argumentales que se mezclan entre sí. En la primera, Claudio, un estudiante de bachillerato, le entrega una redacción
muy interesante a su profesor Germán para la asignatura de lengua y literatura. Germán la comparte con su mujer Juana. En sus redacciones, Claudio sigue la historia de la familia Artola, compuesta por Rafael Artola, su compañero de clase, Esther, la madre, y Rafa padre. La mayor parte de esta acción sucede en casa de los Artola y Claudio también se infiltra como invitado, especialmente por su relación con Esther y Rafael Artola. Las narraciones de Claudio sobre esta familia es una combinación de sus propias palabras con diálogos entre los personajes de esa familia, donde se suceden conversaciones cómicas y otras que invitan a la reflexión sobre temas sociales y morales. El profesor y el alumno van desarrollando una relación de amistad detonada por el interés que tiene el profesor en las redacciones del alumno. Germán ve en Claudio el escritor que él nunca llegó a ser y trata de guiarlo para descubrir todo su potencial, a la vez que satisface su curiosidad por ver cómo continúa la historia de la familia Artola. Hacia el final de la obra, Claudio ha conseguido su objetivo de entrometerse en la vida y en la casa del profesor Germán, algo que buscaba hacer con la entrega de sus redacciones y los comentarios sobre esta. Cabe destacar que se mencionan muchísimas obras clásicas a lo largo de las conversaciones entre Claudio y Germán, cosa que Claudio ya conoce pero oculta. Por otra parte, Germán y su esposa Juana tienen un matrimonio maduro en el que conversan sobre distintos temas como el arte contemporáneo, lo estético, lo ético, etc. El principal motivo de desacuerdo en este matrimonio es la visión de Juana sobre las redacciones de Claudio, que le parece que violan la intimidad de esta familia. Por ende, no cree que Germán deba motivar al alumno a conseguir más información. La obra finaliza con el supuesto enamoramiento de Claudio por Esther, la madre de Rafael, y revela que las redacciones habían sido su forma de inmiscuirse dentro de la vida privada del profesor, que siempre le había generado curiosidad. En los aspectos significativos en cuanto a los temas principales de la obra, el tema principal es la enseñanza y el poder del conocimiento. Por otra parte, se trata mucho la realidad y la literatura y su conflicto, la manipulación y la responsabilidad moral y la relación entre maestro y alumno. Sobre el estilo y el lenguaje de esta obra, es un lenguaje sencillo y claro, en el que apenas hay acotaciones, no hay división en escenas ni actos, por lo que es un diálogo continuo, en el que abunda la comicidad, la ironía, las digresiones y reflexiones, además de los saltos espaciotemporales constantes. Sobre los personajes, el personaje principal es Germán, el profesor de lengua y literatura, y su alumno Claudio, que es un alumno bastante manipulador e ingenioso. Este es conocido como el chico de la última fila porque se sienta en la última fila de su clase. Por otra parte, tenemos a Juana, la mujer de Germán, y a Rafael Artola, el compañero de clase de Claudio. Otros personajes serían Esther y Rafa padre, los padres de Rafael. La importancia de esta obra reside en su temática, que invita a la reflexión y en el juego formal y de representación teatral, ya que los cambios espaciotemporales constantes dificultan mucho su puesta en escena. Y eso es todo, espero que os haya ayudado, que os haya servido. Este vídeo lo hago en concreto para una clase de alumnos de algún instituto de la Comunidad de Madrid que me lo ha pedido insistentemente, siento la tardanza, aquí está el vídeo. Y nada, si tenéis alguna obra más que necesitéis para la EBAU, pedídmela y veré lo que puedo hacer, a ver si me da tiempo con todas las cosas que tengo que hacer de clase. Y eso, tengo muchos otros vídeos analizando otras obras de la EBAU con el mismo esquema aplicado, como por ejemplo Bodas de sangre de Lorca, La casa de Bernarda Alba de Lorca también, Luces de Bohemia, San Manuel Bueno Mártir, Los girasoles ciegos, en fin, un montón de obras. Os dejo la lista de reproducción abajo. Y nada, deciros que también tengo un podcast que se llama De Charleta, en el que subo vídeos cada vez que me da la vida, en el que hablo bastante sobre mi vida privada y mi vida en general, la verdad. Y bueno, aquí suelo subir vídeos de literatura, sobre libros, sobre interpretando canciones, eso me gusta mucho. Y eso, que si os gusta lo que subo, suscribíos, dadle al like, comentad, dadle a la campanita, todas esas cosas que se dicen. Y también me podéis seguir en Instagram y en TikTok para contenido más de mi día a día y más corto, que es @cintiaducos_. Nada, que muchísimas gracias, mucha suerte en la EBAU. Y bueno, esto decir que no solamente os sirve para la EBAU, sino para trabajos de clase que también tengáis que hacer. Así que bueno, espero haber aportado mi granito de arena para ayudaros en vuestra carrera estudiantil. Besito y nos vemos en el siguiente. Chao.